Buenos días. Vamos a hacer un análisis microeconómico de la situación del Real Madrid. No tiene nada que ver con las finanzas del Real Madrid. Tiene que ver con las herramientas que se utilizan en microeconomía para analizar cualquier fenómeno social. Y el Real Madrid no cabe duda que es un fenómeno social. A mi juicio, y siguiendo la teoría de que la fuerza de una cadena es igual, exactamente igual, al más débil eslabón, imaginaos una cadena de hierro, de acero, que tiene un eslabón de plástico. Cualquiera, si es un eslabón muy débil, de plástico de estos cables de teléfono, hace presión, hace fuerza y rompe el eslabón. Entonces la fuerza de la cadena se rompe por la parte más débil. Hay un dicho, además, que dice que la cuerda siempre se parte por el lado más débil. ¿Cuál es el lado más débil del Real Madrid? La defensa. La defensa tiene lesionados a Carvajal, a Rüdiger, a Mendy, a Álava, a cuatro que son titulares, están lesionados. Solamente Asencio, que venía de la cantera y que ha hecho un buen papel, ha tenido que echar mano de la cantera y además, como no puede fichar, pues es un eslabón muy débil. Por eso está donde está el Real Madrid. No tiene nada que ver con el entrenador. Además, el entrenador, Carlo Ancelotti, es el entrenador que más títulos nacionales e internacionales ha ganado el Real Madrid. Yo comprendo que a los que son forofos del madridismo, del Real Madrid, pues eso les cuesta mucho ir por detrás del Barcelona. Bien, decía Valdano una frase que me gustó, hace tiempo escribió Valdano, que es un poco el filósofo del fútbol, además entiende de fútbol, lógicamente como entrenador y jugador que ha sido campeón del mundo. Decía que el fútbol ha consistido en quitar delanteros y poner defensas. Todos recordamos de memoria, siendo muy niño, la gente se sabía la alineación que se repetía casi siempre en el Atlético de Bilbao. En aquel entonces Atlético, no Atlético de Bilbao. Porque casi toda España era forofa de su equipo, de su pueblo, del Real Madrid o Barcelona, pero de segundo siempre era el Atlético de Bilbao. Entonces, todo el mundo sabía aquello de Carmelo, Orue, Garay, Canito, Mauri, Maguregui, es decir, tres defensas, dos medios, cinco delanteros. Tres, dos, cinco. Ese es el sistema de antes. ¿Qué ha ocurrido? Que con los extremos, el 7 y el 11, han ido bajando los carrileros y se han colocado en la defensa. Entonces, en vez de ser 3, 2, 5, ahora es 5, 3 o 4, 1, muchas veces 1, ¿no? 5, 3, 2, 5, 3, 2 o 5, 4, 1. Pero bueno, es cierto lo que decía Valdano, que ha consistido la historia del fútbol en sacar delanteros y retrasarlos y ponerlos en defensa. Otro eslabón muy débil es la media. Decía un entrenador del Atenas Fútbol Club llamado Aristóteles, decía, in medio est virtus. En el medio está la virtud. Que se lo diga a España cuando fue campeona del mundo, que media tenía. Allí estaba un tal señor Iniesta, Xavi, etcétera. Una media muy importante. El Real Madrid, cuando se ha ido Kroos, que era un punto fundamental en la media, pues no ha sido sustituido debidamente, sin entrar en grandes profundidades. ¿Y en la delantera? ¿Qué ocurre en la delantera? En la delantera, en vez de haber un delantero centro, en el cual el Real Madrid carece, no lo digo yo, lo dice Courtois, dice, por lo menos el año pasado teníamos a Joselu, que sin ser de primerísima fila, metía goles, sino que se lo pregunten al Bayern, que fue eliminado en la Champions. Claro, si tú pones a jugar de delantero centro a una persona que no tiene perfil exacto de delantero centro, como puede ser Mbappé, pues todo delantero centro es cubierto por dos defensas. Lo van a cubrir. Si tú pones un delantero centro típico, fija a dos defensas y el Mbappé de turno queda más libre. Entonces, lo pones ahí. ¿Por qué lo pones ahí? Primero, porque no tienes delantero centro. Y segundo, porque si lo pones en su posición natural, choca con un tal Vinicius. Y ahí hay que aplicar una teoría microeconómica que se llama la ley de los movimientos decrecientes. Es decir, se explica muy bien con un bar. En un bar pequeño hay un camarero detrás de la barra. Sirve rápidamente el café, lo que sea. Si el dueño del bar dice, voy a poner dos camareros para mejorar la eficiencia, al contrario, no la mejora, porque se estorban, se entiende mejor si en vez de dos pone tres.
choca uno con otro, se tiran el café, se cabrean, se pelean y no funciona mal. La gente se cabrea y se va. Eso es lo que está pasando. Mbappé y Vinicius están jugando en la misma demarcación o son jugadores del mismo perfil. Entonces, hombre, por lo menos ponle un delantero centro y dale libertad a uno de ellos para que se mueva por donde quiera, ¿no? Espero que no les haya parecido demasiado pesado este rollo. Un abrazo y hasta la próxima.